de su amigo para sanarle, decidió quedarse 2 días más, haciendo la siguiente declaración: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pasados los 2 días, el Señor les dijo a sus discípulos que tenían que ir a Judea, esto es Betania. Estos se sorprendieron ya pues porque causa de la sanidad del ciego de nacimiento. Los judíos se habían disgustado tanto con el Señor que deseaban matarlo. Regresar a Judea era entonces una forma directa de exponerse a la muerte. Como los discípulos no entendían cuál era la razón principal por la cual el Señor deseaba regresar a Judea, provincia donde se encontraba Betania, les declaró que Lázaro había muerto y que tenía que ir a resucitarlo. Cuando María oyó que el Señor venía, salió a encontrarle y por supuesto a pedirle con dolor que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Mientras Marta hablaba con el Señor, María se encontraba en la casa llorando la muerte de su hermano. Marta y María diferían en personalidad y Marta era la activa que reaccionaba con presteza ante las cosas. María era la mística que disfrutaba las enseñanzas del maestro y que en su momento de dolor daba curso a sus penas por medio de llanto silencioso. Entonces Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. De acuerdo al versículo 38, Jesús se conmovió profundamente cuando se dirigía al sepulcro. Según el versículo 35, Jesús lloró lágrimas de Cristo que nos recuerdan su humanidad, pero también lo sensible que fue el dolor y la desgracia de su desgracia humana, que fue el dolor y la desgracia humana. El llanto de Cristo fue una prueba incontestable de su humanidad, pero por lo tanto vemos a la persona de nuestro Señor una unión gloriosa de su divinidad y de su humanidad, y eso fue 100% Dios y 100% humano. Era humano y Dios también. No hay episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo que contenga tantas preferencias en cuanto al efectivo como el que nos ocupa. La conmoción profunda del Señor y su llanto en esta ocasión se debieron por 3 razones fundamentales. Número 1, el Señor tenía un amor muy especial hacia Lázaro. A Lázaro se lo consideraba como un amigo. No sabemos qué edad haya tenido Lázaro, pero que fuera suponer que era más o menos de la edad del Señor, y que hacía a ese que se identificara con él. El hecho de que Cristo se hospedara en la casa de ellos nos hace afirmar que él se trataba de una manera sumamente atenta y cortés. En el número 2, el Señor fue conmovido por el dolor de María y de Marta. A años más tarde de este suceso, Pablo escribiría a los romanos algo que encontramos en este relato: llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Número 3, la muerte de Lázaro pudo haber hecho pensar al Señor en su muerte y que se avecinaba. El Señor sabía perfectamente bien que la resurrección de Lázaro precipitaría su propia muerte, ya que desde ese momento los judíos buscaron ocasión para matarlo. Cuando el Señor ordenó que los presentes que quitaran la piedra, Marta protestó diciendo: Señor,
que el cuerpo de su hermano se encontraba ya en estado de descomposición. Los judíos no practican el embalsamiento como lo hacían los egipcios. Luego, siendo un país cálido, los cuerpos entraban en descomposición rápidamente. Pero hay varias enseñanzas que se derivan de ese momento dramático para que la nueva vida en Cristo, que lo que Cristo ofrece, se pueda manifestar y que es necesario abrir el interior para que se filtre el poder de su vida. Muchos no resucitan a la nueva vida en Cristo porque no desean quitar la piedra que oculta la descomposición espiritual. Las palabras del Señor registradas en el versículo 40 nos ofrecen también profundas enseñanzas espirituales. No te he dicho, crees y verás la gloria de Dios, pero la fe de Marta implicaría obediencia y asentamiento, que la piedra que se quitase y se descubriese así todo lo que encontraba en ella en la tumba. La gloria de Dios solamente se ve cuando hay obediencia y no solamente fe. No existe tal cosa como la fe sin obediencia, imposible, porque la fe causa la obediencia. Si no se tiene obediencia, es imposible que tenga la fe. Entonces la fe que tiene no es genuina, está fundamentada en otra cosa. Otro punto que quería recalcar, que en este país pues han encontrado personas que se han muerto en el desierto y dice que de acuerdo al calor pues el cuerpo se ha descompuesto en 24 horas. Se imagina, ya ese hombre llevaba días muerto y por causa del calor ya estaba bastante, como se puede decir, reventado, ya que ya todo, la descomposición por dentro se notaba completamente y era una cosa tremendamente grotesca. Más sin embargo, Jesús lo restauró completamente para atrás, que me imagino que ni siquiera las vendas estaban sucias. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Me entienden? ¿Y para qué va a ser así? Para que después se enfermara con la misma descomposición del mismo cuerpo de él. No, Dios mismo lo limpió completamente aún sus vendas, para cuando se lo quitaran, que saliera de ahí y volviera otra vez para atrás a hacer las cosas que hacía cotidianamente, pues diera testimonio sanamente hasta que le tocara el día de morir otra vez, como le toca a cada ser humano, y entonces pues cumplir con lo que la vida y Jesús ya habían previsto para él, que ya creía en sí mismo, porque me imagino que después de eso predicaba, como les había dicho, de Jesús fielmente, contándole a la gente las cosas grandiosas que Jesús ya había hecho con él. Pero continuamos leyendo, dice: una vez presentes, obedecieron a la orden de Cristo de quitar la piedra, y el Señor hizo dos cosas: alzó los ojos a lo alto y dio gracias al Padre por haberle escuchado. La gracia expresada por el Señor al Padre significa que Cristo había ordenado previamente cuando fue el Señor y hizo esa oración, probablemente después de haber llorado y haber llegado al sepulcro, y antes de decir quitar la piedra, se deduce que la oración de Cristo no mencionaba en el relato y fue en voz alta, a fin de que le escucharan todos los presentes. Aquella oración no solo era con fin de resurrección de Lázaro, sino además a la conversión de todos los presentes, y estos supiesen que él era el hijo enviado por el Padre. Si la resurrección de Lázaro no cambiaba los corazones de los presentes, no hubiera llegado a la totalidad de su objetivo. Los milagros de Jesús eran señales y no simples demostraciones de poder. Además del beneficio conseguido a quien recibía el milagro, estaba la intención evangelística de devolver los corazones hacia él. Ahora bien, las palabras del Señor: gracias te doy por haber oído, significan que el milagro ya era un hecho. Había llegado el momento culminante de que el encuentro, todo lo antes dicho y hecho, adquiriera relevancia
según el que acontecería a continuación. Si Lázaro no se movía, lo único impresionante que ocurriría sería desagradable la experiencia de haber estado expuesto a los fuertes olores de su cuerpo en descomposición. Pero Cristo clamó a gran voz y Lázaro, ven fuera. Y la voz fuerte de Cristo no era para el beneficio de Lázaro, sino de los presentes. Dice que no fue el beneficio de Lázaro, pero sí fue el beneficio de Lázaro, porque Lázaro sí salió cuando Jesús lo llamó. Y el que resucitó fue Lázaro, no era los que estaban alrededor. Pero yo respeto lo que dice en verdad el escritor de la guía dominical. La voz fuerte de que Cristo no era para el beneficio no era para Lázaro, sino para los presentes. Que ellos contrastaran a sus propios ojos y oídos en el momento de dar a Cristo la orden a Lázaro para que volviera a la vida y saliera de la tumba. Hay algunos que dicen que la razón por la cual Cristo se dirigió directamente por su nombre fue para que no se levantaran todos los muertos que estaban en aquel cementerio. Finalmente, Lázaro volvió a la vida por el poder milagroso de Cristo. Fue necesario que le quitaran las vendas que estaban en sus manos, sus pies y el sudario que envolvía su rostro. Así es con los nuevos convertidos de que Cristo, nuevos convertidos en Jesucristo Jesús, han recibido una nueva vida, pero necesitan la ayuda de los hermanos, principalmente de los padres, de los pastores, y líderes espirituales, a fin de ir eliminando aquello que más mantenía a todos. Continúa aquí para terminar con broche de oro. Dice: la historia de la resurrección de Lázaro nos ofrece varias enseñanzas valiosas. Aún los mejores amigos de Cristo pueden enfermar y morir. Esto nos ayuda a eliminar la idea de que si uno está cerca del Señor nunca se enfermará ni enfrentará tribulaciones. Cristo atiende a nuestras peticiones en el momento apropiado. Muchas tribulaciones son para que Dios sea glorificado. El verdadero creyente afirma su fe en Dios por causa de su intervención. Dios espera de nosotros cierta participación a fin de su poderse manifestarse, que su poder se manifieste. Cristo pidió que quitara la piedra. Cuando no hay obediencia, tampoco hay intervenciones divinas. Fue necesario que la tumba maloliente se abriese para que resucitase Lázaro. De la misma manera, es necesario que se abra el corazón que ha pecado para que la vida de Dios cambie las cosas. En otras palabras, simboliza la piedra que tenemos en el corazón la gente, que es necesario que esa piedra salga del corazón para que pueda Dios obrar con ellos de la manera que corresponde y pueda salvar sus vidas. Vamos a ir a las 5 preguntas de hoy. La pregunta número 1 dice: ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a socorrer a su amigo Lázaro? Y la respuesta dice: porque él dijo que esa enfermedad no era de muerte. Número 2, ¿qué nos dicen las lágrimas de Jesús en esta ocasión? Y la respuesta dice: nos habla de la naturaleza humana de Jesús. La pregunta número 3 dice: ¿qué enseñanza podemos sacar de la tumba descubierta para que Lázaro volviera a la vida? Y la respuesta dice: nos enseña que para que suceda una resurrección espiritual debe haber una apertura del corazón. La cuarta pregunta dice: ¿cuál fue el propósito de la oración de que Cristo en esta ocasión? Y la respuesta dice: que todos los presentes supieran que Él era el enviado del Padre. Y la última pregunta, la 5, dice: ¿cuál es la razón por la que algunos comentaristas dicen de que Jesús llamó a Lázaro por su nombre? Y la respuesta dice:
fue para que no se levantaran todos los muertos que estaban en aquel cementerio. Y muchas personas, pues, yo soy uno que creo eso, que hasta aún los muertos que estaban en la área, en la región, se podían haber levantado también, porque la palabra de Jesús no está limitada por ese pedacito también. Jesús tenía el poder para hacer mucho más que eso, porque si no, en el tiempo de que las promesas que están en el escrito de la Biblia, pues, cómo iba a resucitar a los creyentes, principalmente los muertos en Cristo, que hablaba Pablo en la palabra del Señor también. Hasta aquí esta clase de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, les pido que le den like y se suscriban para que sigan recibiendo más estudios de Escuela Dominical, historia bíblica y misteriosa, que vamos a empezar a grabar nuevamente otra vez. Y les pido disculpas, como dije, por no haber estado grabando por esas 2 semanas, debido a lo delicado que estaba de salud yo con mi esposa y mi familia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos muy pronto para atrás en la Escuela Dominical, historia bíblica misteriosa. Dios me los guarde todo. Shalom por acá, no me has visto. Bye.